recursos no son nuestros, son de la nación, y se han tirado, y sirven para compensar lo que las corporaciones globales, tanto de capital nacional como extranjero, no pagan en México. Los tratados fiscales que impiden la doble tributación consisten en lo siguiente: una empresa de inversión extranjera genera, digamos, un peso de utilidad y por lo tanto tiene que pagar impuestos sobre la renta, sobre esa utilidad. Entonces son 28, 32% según las condiciones, etc. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Van y pagan en sus países y vienen con el pago hecho en sus países y lo acreditan como cumplimiento de sus obligaciones con el Estado mexicano. Somos un basurero fiscal. El año pasado, el año anterior, General Motors, por su crisis que tuvo, rescatada en un 40% por el gobierno del presidente Obama, perdió mucho dinero y tuvo que vender acciones para mantener sus equilibrios financieros. Entre otras, tuvo que vender unas acciones en Japón de la empresa Suzuki. Entonces General Motors tenía acciones de Suzuki y las tuvo que vender. Como no era el mejor momento, perdió $200 millones en Japón. Viene a México y dice: perdí $200 millones, de manera que me quitan eso de impuestos en México. La Secretaría de Hacienda dijo: óigame, compadre, pues ¿cómo que perdiste dinero en Japón y vienes aquí como a perderlo aquí en México? No te lo acepto. Ah, no, bueno. Entonces se ampararon ante la Suprema Corte de Injusticia. ¿Y qué creen? ¿Qué le dio la razón? Y la fundamentación de esa decisión, un caso previo presentado por Grupo Carso. De manera que estas corporaciones globales nos utilizan de su basurero fiscal a costa de nuestro trabajo, nuestros impuestos, nuestra renta petrolera. Y todo eso es parte de cómo está funcionando hoy nuestro orden o desorden social. Estos supuestos contratos de utilidad compartida no tienen fundamentación. ¿Por qué tenemos que compartir lo que es nuestro? ¿En base a qué? De esos $90, evidentemente se va a pagar a los bancos, al Morgan Guaranty Trust. Por ejemplo, el exdirector de Pemex, Jesús Reyes Heroles, el hijo, el chico, no el padre, ya es director de un fondo de Morgan Stanley Private Equity Fund, que será el que va a financiar inversiones, el que representa a un banco extranjero. Y aquí anda de opinador sobre la reforma energética, cuando él representa a un banco extranjero diseñando ese fondo específicamente para inversiones, no solamente en México, en toda América Latina. Pedro Aspe tiene ya una asociación con Evercore, que es otro fondo, y con ese fondo ya compraron una empresa, Diabas, que se dedica a las construcciones submarinas y que ya tienen contratos en la cuenca de Burgos. Carlos Ruiz Sacristán, bueno, pues es el director de Centra, que ahora se llama IEnova, que ya está en la bolsa con un campanazo Luis Telles, cotizando acciones. Y esa empresa, IEnova, es a su vez propiedad de bancos extranjeros. Y la señora Quesel está
en el Consejo de Administración de Iberdrola. Y por supuesto, las grandes corporaciones que no tienen petróleo. Hace 30 años, las famosas 7 hermanas eran dueñas de reservas, hoy no tienen reservas. El 75% de las reservas probadas de petróleo en el mundo son de empresas estatales. En Arabia, en Irak, en todos lados, en México. Y por supuesto que quieren el acceso directo. Pero como son deshonestos, no lo ponen en la Constitución. Dicen permisos para no hablar de concesiones. Total, que en la ley reglamentaria, para efectos prácticos, esos permisos serán concesiones. De manera que lo que nos está convocando en esta reflexión es la necesidad absoluta e imperiosa de impedir este atraco a la nación. Se ha traicionado el pasado, nos han traicionado en el presente y están traicionando el futuro de México. De eso estamos hablando. México no va a crecer. Involucionaremos necesariamente a una condición de colonia posmoderna de las corporaciones globales. Ese es el contexto que hoy, a 100 años justamente de unos grandes momentos definitorios, de luchas que se dieron en aquel momento y que además, una vez que se hizo la expropiación, pagamos dólar por dólar todas esas inversiones. Y todo ese esfuerzo de todas las generaciones no significa nada. Por eso, lo primero que unifica a un pueblo es su identidad. Y eso es lo que están destruyendo, diciendo que la revolución es un mito, que eso es algo etéreo, falso, peor aún, que por eso estamos en esta condición de falta de crecimiento, de empleos, de pobreza. Es verdaderamente increíble esta gigantesca manipulación. Pero el pueblo mexicano piensa, tiene dignidad y no va a permitir este atraco. Es nuestro deber, como personas, generar la conciencia, informarnos, entender y tomar las decisiones que beneficien, que realmente nos permitan vivir con libertad y con dignidad nuestra existencia como seres humanos. No somos esclavos de nadie y podemos crear todas las condiciones para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos. Esta situación nos ha conducido, por ejemplo, a que se perdieron 6 millones de empleos en el campo, importemos 42% de la comida y tengamos 8 millones de hectáreas que no se cultivan. Eso es irracional, es insostenible, no hay ningún fundamento para ello. ¿Qué debemos de hacer? Evidentemente, no solamente no aceptar ningún cambio a la Constitución, sino revertir las leyes anticonstitucionales aprobadas en 2008, integrar a Pemex. Ya vieron ustedes cómo han creado empresas para disponer de los recursos en el exterior, sin control del Estado mexicano. Por favor, estudien lo que significa PMI. Hoy salen algunas informaciones en algunos periódicos. Tenemos que recuperar nuestra soberanía económica a partir justamente del fortalecimiento de los organismos del Estado mexicano. Y debemos de usar este recurso para su explotación industrial, porque un barril crudo vale $100, hecho petroquímica vale
60 veces $100. Todo eso lo han suprimido deliberadamente. Han dejado de invertir en refinerías, han dejado de invertir en petroquímica, y hoy importamos la mitad de la gasolina y 35.000 millones de dólares anuales de petroquímica. No tiene ningún fundamento eso. Lo podemos y debemos de realizar. Que no exportamos, no vamos a exportar crudo. Eso es lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer es industrializarlo. Durante el periodo que no exportábamos crudo, crecíamos al 6,5. Justamente durante todo ese periodo, México usaba su riqueza y le producía un beneficio adicional en la industria. Eso es lo que tenemos que hacer. Y toda la renta, todos los impuestos que pague Pemex se deben destinar a inversión, porque son recursos no renovables y estratégicos. Y además de su uso como combustible, son materia prima de muchísimas industrias que debemos desarrollar en nuestro país. Solamente un ejemplo. Si en lugar de ese pacto antinacional, el pacto que proponemos es que el primer año el 20% de todos los impuestos pagados por Pemex sean inversión, la mitad para el sector energético y la otra mitad para impulsar la inversión de los empresarios mexicanos. ¿Cuánto tendríamos? Si es 1 millón de millones, o sea, 1 billón, tendríamos 200,000 millones y podríamos destinar la mitad, 100,000 millones, para las inversiones en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, y los otros 100,000 tendríamos, como ustedes saben, hay un fondo para las micro, pequeñas y medianas empresas, el fondo PYME. Bueno, eso tiene un presupuesto de 8,000 millones de pesos este año. Podríamos tener un fondo PYME cada mes. 12 por 8, 96, serían 100,000 millones de pesos. Un fondo PYME por mes. Y ponemos a trabajar a todos los chamacos, a todos los empresarios. Le damos apoyo a los campesinos, industrializamos, a las cooperativas. Un fondo PYME por mes. No necesitamos ahorro de nadie, no necesitamos inversión extranjera de nadie. Tenemos con qué. Son recursos que ya son nuestros. ¿Por qué vamos a compartir lo que es nuestro? Díganme ustedes cuál es la fundamentación. Y no atinan más que a decir, es que no tenemos con qué invertir. Bueno, pues eso es francamente una gigantesca mentira. Ese es el momento en el que estamos y la invitación es: generemos conciencia, organización, y no podemos permitir que esto se apruebe, porque esto, tratándose de un asunto de seguridad nacional de las potencias, implica un dominio no solamente económico, sino también militar. Estamos perdiendo el territorio nacional, como ya lo han anunciado con la iniciativa ya aprobada en una Cámara para que los extranjeros puedan ser propietarios de fronteras, playas, de todo. No lo podemos permitir. Esta reflexión, creo, es muy importante que la hagamos con todas las personas con quienes estamos nosotros relacionados, y hay que trabajar organizada, pacífica y con toda firmeza como ciudadanos que tenemos el derecho y también el deber de impedir que se avance en una injusticia y en un atentado contra nuestro pueblo. Muchas gracias. Brillante intervención nuestro compañero Alberto Montes. De verdad, de lo mejor que se ha escuchado aquí. Muy bien. No pudo ser definido de mejor manera. Hay una conjura contra la nación y tenemos que derrotarla. Vamos a abrir a las preguntas. Preguntas sobre todo. Tiene datos muy duros, ha venido a complementar de manera muy valiosa toda la información que aquí se ha planteado. Hoy no vino nuestro compañero Nakamura News, entonces le pedimos a nuestro compañero que nos pase el video para conjuntarlo
con todas las intervenciones que tenemos. Y para pasar a las preguntas solo les hago un recordatorio. El próximo domingo, no estamos aquí, el próximo domingo a las 11 de la mañana el mitin en defensa de Pemex y del petróleo en el hemiciclo a Juárez. Hay que meterle galleta a esa concentración, que se vea la fuerza que va tomando este movimiento, que confluye con muchos más compañeros y compañeras, son una unidad de todas las fuerzas progresistas y democráticas del país en defensa de Pemex, del petróleo, de nuestro patrimonio y de la independencia y la soberanía nacional. Desde hace rato nuestra compañera quería hacer una pregunta.